Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí con el primer webinar del año eh, de parte de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Vascular. El tema que vamos a tratar hoy es sobre tips and tricks en angioplastias complejas. Tenemos el honor y el agrado de contar con la presencia del doctor Agustiza y la doctora Marta Lobato, ambos del Hospital de Cruces de Bilbao, España, quienes nos van a compartir un poco sobre todo lo que ellos hacen día a día y todos nosotros intentaremos aprender algo sobre sus charlas. Así que, bueno, doctor Isa, todo suyo Ah, el auditorio. Genial, Miguel, gracias. Gracias a todos. La verdad es que es un gusto una vez más estar con vosotros. Muchas gracias, Miguel, a Leandro y Mariano por la invitación. Y básicamente lo que hemos querido montar es una charla muy en la línea de carácter práctico para que explicaros un poco de primera mano cómo hacemos nosotros este tipo de tratamientos. Y como veis, hemos cambiado un poco el programa para no solaparnos, porque el tratamiento BTK-BTA es muy parecido. Tenemos una primera charla sobre en generalidades de tratamiento BTK-BTA y luego más tarde una charla específica sobre punciones retrógradas. Bueno, la verdad es que cuando nos propusieron este tema, nuestros trucos en BTK-BTA, lo primero que viene a la cabeza es que realmente la mayor parte de estos no son nuestros trucos, sino, siempre decimos lo mismo, si no eres el más listo de la clase, al menos copia de los mejores. Y nuestra escuela bebe claramente de la escuela de Abano Terme, de Mariano y de Marco. También hemos cogido cosas de los japoneses, de la gente de Leipzig y bueno, y de los clásicos como Roberto Ferraresi. Y siempre que hablamos de tratamiento BTK-BTA, lo más importante es estar familiarizado con la anatomía. Esto lo repetimos mucho, pero es fundamental. Conocer las variantes anatómicas de la pierna, las súper conocidas dominancias peroneas para conexión con el pie. También las variantes anatómicas del pie, las conexiones entre el sistema dorsal y el sistema plantar. Y todo esto realmente es muy importante y para realmente determinar cuáles son las diferencias anatómicas, dónde están los diferentes vasos, lo que es fundamental es que seáis sistemáticos y siempre hagáis las mismas proyecciones. Estas son sobradamente conocidas, la proyección en AP para los más jóvenes, donde tenéis que ser capaces de separar el primer espacio intermetatarsiano y la proyección plantar, donde lo más importante es ver la base del quinto dedo. Y algunos de vosotros me diréis, bueno, esto es muy obvio, ¿para qué queremos esto? Bueno, porque a veces lo que te puede parecer algo en la visión lateral, como este plantar loop, si haces una P, os daréis cuenta de que en realidad no era un plantar loop, era un transcolateral desde la pedia a la medial plantar. Y cuando hablamos de movimientos de guías, es también sobradamente conocido por todos, hacemos sliding con esta curva en tipo Terumo-like cuando hablamos de placas blandas, donde hablamos de microcanales y lo que queremos es navegar a través de estos microcanales. Cuando la placa es mucho más dura, está calcificada y debemos penetrar, lo que hacemos es un ángulo de 45 grados muy cerca de la punta de la guía, menos de 1 milímetro, de forma que podamos girar la guía a alta velocidad. Es muy importante la velocidad de giro. Esto es como un taladro. Si un taladro lo pones en marcha a bajas revoluciones, el poder de penetración es menor que si va a altas revoluciones. Es muy importante que pongáis suficiente foco para ver cuál es el comportamiento de la guía y que os traslade los movimientos, esto que llamamos field of movement, y cambiar la dirección del giro en función de este field of movement. Si no sois capaces de cruzar intralumenal, todo el mundo sabe que tenemos la opción de hacer el subintimal y recordar, sobre todo los más jóvenes, que no siempre que una guía está doblada en punta significa que está subintimal, porque hay una técnica que es el micronacle, que es un intraluminal con la punta curvada. Solemos intentar insistir en soportar nuestras guías con un catéter de soporte o un balón pequeñito, y también hay grupos que hacen una progresión con catéteres de soporte en troncos BTK sin ningún tipo de guía. Esto es bastante habitual en los grupos en Asia, los japoneses y los grupos en China. Y cuando hablamos de comportamiento de las guías, del tipo de guías, pues yo creo que todos estáis familiarizados con este tipo de tablas. Yo doy casi cada mes una charla sobre guías. Yo reconozco que no sé nada ni de springs, ni de coils, ni de recubrimientos. Siempre esto me lo repaso 3 días antes de la charla, porque lo más importante no es saber si tienes coils o recubrimiento, es importante saber la estructura de la guía
pero lo más importante es entre este arsenal de guías, elegir entre 3, 4 guías, conocerlas para lo bueno y para lo malo. Marco Mansi dice que las guías es como el matrimonio, porque es la única manera de ser capaz de predecir cuál va a ser el comportamiento de las guías en cada una de las situaciones. Si hablamos de cuál es nuestro step by step, nosotros siempre hacemos un acceso anterógrado, favorecemos el acceso anterógrado para poder realizar todas las maniobras complejas y hacemos un acceso con la sonda longitudinal y esto te permite no solo elegir el punto de entrada, sino también un buen punto a la hora de hacer tu cierre ecoguiado, tu cierre percutáneo ecoguiado. Utilizamos introductores de 6 French o cortos o largos. Los largos ofrecen la ventaja de no tener que transitar el sector femoropopliteo, ahorran contraste, aumentan la pushability, pero a veces puedes tener problemas con la formación de coágulos y siempre recomendamos con un introductor largo utilizar una perfusión de heparina asociada. Nuestro catéter de trabajo es el Bernstein 2 4F de Cordis, un 100 centímetros de trabajo que tiene un equilibrio muy bueno entre el soporte y la flexibilidad y empezamos a atacar los troncos distales con una guía Warhorse de poco gramaje, 3-4 gramos, puede ser Command 18, V18, hay compañeros que utilizan Gladius y si no conseguimos pasar, establecemos el concepto del Guide Wire Escalation, es decir, aumentar la penetrancia en la punta. Tradicionalmente lo que hacíamos es, si no conseguíamos pasar con nuestro Warshock, directamente saltábamos a los grandes monstruos con gran gramaje en punta, pero lo cierto es que con el desarrollo de las técnicas que necesitan un paso intraluminal de la guía, aterectomía, shockwave, últimamente utilizamos guías intermedias, tipo estas de Gladius, Halberd o pues Proceed de Abbott, 12 gramos en punta y gran grip, te permiten controlar mucho cuál es la posición de tu guía. Si no conseguimos pasar con un soporte de 18 o llegamos a la altura de la garganta del pie, aquí ya cambiamos de plataforma hasta 0,14 y de nuevo utilizamos el mismo perfil, un Warhorse de 3,5 gramos y si no conseguimos pasar, pasamos a una guía de CTO de alto gramaje, como puede ser la 250T, y de nuevo aquí utilizamos Halberd de 14 cada vez más. Y también cuando hablamos de navegación en el pie utilizamos guías específicas de navegación en el pie, siempre 0,14 para evitar el espasmo. Este espasmo es algo muy habitual a nivel del pie y nosotros el espasmo lo combatimos con solinitrina, 200 microgramos. Hay gente que utiliza verapamilo o papaverina, cualquiera de ellas, y en caso de dolor hacemos inyecciones intraarteriales de lidocaína que habitualmente no tienen una repercusión sistémica. Una vez hemos pasado, hacemos una predilatación con un balón cortito para permitir el paso de balones ya largos de 200 para hacer la dilatación definitiva. Y bueno, una vez explicado esto, me diréis, vale, muy bien, pero hay que alcanzar el pie. Efectivamente, si no somos capaces de alcanzar el pie, toda esta estrategia de recanalización no tiene mucho sentido. Y bien, podéis hacer vuestro Guidewire Escalation, podéis hacer vuestro subintimal, pero si no sois capaces de dominar los accesos bidireccionales, y me estoy refiriendo a las punciones retrógradas, al acceso transcolateral o al plantar loop, pensar, y esto está ponderado en la literatura, que más del 20% de los casos no vais a poder realizarlos. No os voy a hablar de las funciones retrógradas porque mi compañera Marta Lobatos os lo va a explicar extensamente en su charla, pero una vez habéis hecho esta punción retrógrada, viene el siguiente problema, que es que tenéis que encontrar las dos guías, la guía en anterógrado y la guía en retrógrado. ¿Cuál es la mejor manera, sobre todo para los jóvenes, de encontrar las guías? Buscar los puntos de convergencia como si fuera la hélix de un DNA y ahí va a ser el punto donde más fácil os encontraréis, pero siempre acordaos de cambiar la proyección, porque lo que puede parecer muy cercano en AP puede ser absolutamente diferente en lateral. Y una vez habéis puesto las guías en convergencia, tenéis que unir las dos luces. Y a veces no es tan sencillo. Esto que vemos en los congresos, de repente llega la guía, hace el rendezvous perfecto, no siempre ocurre. Si no conseguís conectar las dos luces, existen las técnicas sobradamente conocidas en cardiología, como pueden ser el reverse CAR, el CAR o el double balloon, que consisten en hinchar un balón para romper la lamela y generar un paso de la guía en anterógrado o retrógrado. Tenéis aquí un ejemplo de un caso en el cual estábamos intentando recanalizar este vaso a nivel de tibial posterior y como veis hicimos
tramo subintimal con incapacidad de entrar. ¿Qué hicimos? Bueno, como veis, navegamos desde el sistema dorsal a través del arco plantar, llegamos a la zona de la plantar, predilatamos, abrimos el gate para la guía en anterogrado y fijaros cómo la guía pasa sin ningún tipo de problemas con esta puerta de entrada en anterogrado y nos permitió dilatar esta arteria. Cuando esto falla, porque a veces ocurre que falla, me diréis, sí, pero yo honestamente soy muy fan de CART y reverse CART, no tengo tan buenos resultados con double balloon, pero aún tenéis alternativa, y una alternativa es la descrita por Lorenzo Patrone, que es el RePop, que es a través de un balón, echamos un balón en uno de los canales, en el canal anterogrado o retrógrado, utilizamos un dispositivo de reentrada, pinchamos con el loadback el balón y establecemos la conexión. Pero bueno, me diréis, ostras, es que quizás yo no tengo un presupuesto tan elevado como para permitirme un dispositivo de entrada. Bueno, podéis utilizar nuestro sistema de reentrada low cost, que es el BusLag, es decir, utilizar un lazo en una luz, un lazo en otra luz y a través de una punción percutánea conectar las dos luces. Nosotros utilizamos esto para hacer las reentradas en low cost en el sector femoropopliteo y, como sabéis, también lo utilizamos para hacer nuestras arterializaciones venosas. Una vez hemos puesto en conexión las dos luces, la ingle y la punción retrógrada, a veces ocurre que a pesar de este through and through no sois capaces de progresar ningún dispositivo. Estoy seguro que esto os ha pasado. La primera solución es bastante obvia, es decir, bajar el calibre de vuestros balones, utilizar balones de ultra bajo perfil como puede ser Armada XT o balones de coronarias. La segunda maniobra se llama Telescopic Sheet Technique. Nosotros utilizamos un introductor largo hasta P3, pero si lo telescopáis con un introductor de 90 centímetros de 4 French hasta el tobillo, incrementaréis el empuje de vuestros balones. Este es un ejemplo. Fijaros estas lesiones severamente calcificadas en el tobillo y fijaros que el balón es incapaz de cruzar. Lo que hicimos es telescopar con un 4 French de 90 y fijaros el comportamiento del balón. Fijaros cómo es capaz de escurrirse entre la placa y penetrar, porque todo el potencial de empuje se traslada a la punta del introductor largo. Y una vez hemos pasado, predilatamos con este balón y además nos permite incluso hacer una dilatación definitiva con este balón de 2,5. La tercera alternativa, esta nos encanta porque es muy sencilla, es la bad form technique, es decir, atar un torque en el final del dispositivo que queremos progresar. Este sería un ejemplo. Como veis, atamos el torque en el final del dispositivo y desde el acceso contralateral traccionamos de forma que arrastremos la guía y el balón de forma simultánea. Sería lo que ocurre como si fuera la quilla de un cortahielos, ¿no? Esto es terriblemente efectivo. Para esto recomendamos balones cortos para que no se plieguen y de un cierto nivel de soporte. Y como os digo, es altamente eficaz en esta situación donde no pasa ningún dispositivo a través de la guía. Y finalmente, la ya súper conocida Pierce Technique, descrita por los japoneses, por Shigeo Ishihashi, que con una aguja de 21 Gs o con una aguja de 18 Gs lo que hacemos es fracturar la placa desde fuera en low cost para permitir el paso de los balones. Sería un IBL, un shockwave de low cost. Este sería un ejemplo. Como veis, lateral plantar, el balón no pasa, hacemos pierce de la placa y una vez hemos fracturado la placa, el balón ya es capaz de progresar, predilatamos y esta sería la dilatación definitiva con este balón, con este excelente resultado final. Hemos hablado de funciones retrógradas, hemos hablado de transcolateral y hemos hablado de plantar loop. Si hablamos de transcolateral approach, mi recomendación es que busquéis canales lo suficientemente cortos, lo suficientemente largos y no muy tortuosos. Es muy fancy, muy sexy pensar que puedes hacer un loop y loop para hacer un transcolateral, pero pensad que vuestra fuerza de empuje se va a diluir en todos los vectores de cada uno de los giros. Evitar angulaciones extremas y utilizar material dedicado de alta navegabilidad, hidrofílico y con un alto soporte. Este sería un ejemplo. En un intento de recanalización del antepié, nos quedamos en la tarsal, no conseguimos pasar tampoco desde tibial posterior y a través del arco plantar posterior, navegando, nos metimos en la medial plantar. En retrógrado, recanalización de tibial posterior, ese es el rendezvous en el catéter de soporte y a través de este rendezvous progresamos nuestro catéter de soporte, atacamos la lateral plantar y como veis
nos metimos en el arco, dilatación con un balón de 2,5, 3 milímetros proximal, y este sería el resultado final con blush en el primer dedo, que es donde teníamos la lesión. Al final, este es el objetivo de estas revascularizaciones. Y si hablamos del plantar loop, tener en cuenta que el plantar loop presenta características especiales. Son vasos pequeños, tortuosos, con numerosas colaterales y calcificados, con un patrón de calcificación que es la medial arterial calcification. Y que no están exentos de complicaciones porque son vasos muy tendentes a hacer espasmo, hacer microembolización, disección, perforación o levantar placas. Y pensar que estamos hablando de circulación terminal, es decir, cualquier evento en esta circulación significa la pérdida del antepié. Y cuando hablamos del loop plantar, creo que hay que diferenciar dos situaciones claramente. Cuando estamos haciendo un tránsito del loop plantar para utilizarlo como vía para acceder a un vaso contralateral, o cuando estamos haciendo el loop plantar para aumentar la perfusión del antepié. Si pensamos en el loop plantar como un acceso para una vía contralateral, la indicación es la misma que las punciones retrógradas. Si tienes que recanalizar un vaso, no consigues entrar en anterógrado porque no hay un stand proximal, cuando no puedes cruzar anterógrado, cuando perforas, cuando tienes una disección y no puedes reentrar, y sobre todo cuando no tienes posibilidad de hacer un acceso retrógrado convencional. El loop plantar puede ser una solución. Pero mi recomendación es que si utilizáis el loop plantar como una autopista, buscar un vaso adecuado, lejos de lesiones, de calcificaciones, de tortuosidades, porque esto os va a complicar mucho el tránsito y vais a poner en riesgo el antepié. Cuando hablamos del uso del arco plantar como objetivo para aumentar la perfusión del pie, yo no os recomendaría hacer tratamiento del arco plantar si estamos hablando de lesiones mínimas que pueden curar con revascularización indirecta. Obviamente, si estamos pensando en hacer una amputación de Chopard o Lisfranc posteriormente, porque esto va a lesionar el arco plantar, lo va a seccionar, y si estamos hablando de SAT, con fallos del sistema de distribución, y esto Miguel os lo va a explicar en la siguiente charla. La clasificación que veis abajo es muy conocida para los que tratamos el antepié, se llama de Kawahara, se escribió en 2012 y nos dice qué tipos de patrones arteriográficos tiene el antepié. Tipo 1 sería normal, tipo 2 ausencia de sistema dorsal o plantar y tipo 3 ausencia radiológica de arco. Tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de ausencia radiológica de arco, podemos hablar de diferentes circunstancias. Podemos tener una ausencia radiológica de arco porque el arco está ocluido, pero que tiene zonas permeables, zonas hibernadas. Este es el escenario ideal porque si conseguimos recanalizar estas zonas hibernadas que tienen drenaje en pequeños vasos en el antepié, van a aumentar la perfusión del antepié. Esto es lo que llamamos un Kawahara 3A. Esto es una clasificación muy local, muy de casa. Pero en ocasiones podemos tener una oclusión completa del arco real o podemos tener un patrón de SAT, es decir, una oclusión de los vasos de salida. Y esto es un escenario poco favorable para la revascularización de un arco, porque aunque conseguimos aumentar la luz en este tronco principal, esto no va a tener drenaje y va a ser absolutamente fútil. Y no olvidéis que ante una ausencia radiológica de arco podemos encontrarnos ante una variante anatómica, es decir, la ausencia de arco plantar de forma congénita, y esto ocurre hasta en un 10% de los casos. Y me diréis, bueno, ¿y hago esto de hacer el arco? ¿No? Porque seguro que en las sesiones os dicen, venga, pasa la guía y hazle el loop plantar. Esto nos lo dicen mucho. ¿Esto es fácil o difícil? Pues os diré que Lanfroi Graciani, que es el inventor del loop plantar, tiene hasta un 40% de fracaso técnico en el cruce de arco. Cruzar los arcos no es extremadamente sencillo. Todos estos arcos que vemos cruzar muchas veces son arcos hibernados y por lo tanto no es una oclusión completa. Pensar que los grandes hándicaps en la navegación del pie es esta tortuosidad y las colaterales. Los cambios de dirección son complejos y todas las guías de cruce, guías agresivas para cruzar placa, tienen tendencia a perforar. Por eso la navegación no es sencilla. ¿Cuál es nuestra estrategia de navegación? Hacemos lo que hablamos, una revascularización dinámica, es decir, moviendo mucho las proyecciones, lo hemos hablado, para darnos una idea tridimensional de lo que está ocurriendo. Utilizamos inyecciones súper selectivas para desnudar estos vasos hibernados, este sistema de soporte triaxial con un introductor de 65, luego un catéter y por dentro un catéter de soporte. Muy importante no empujar la guía, pensar que si empujas la guía puedes acabar disecando el vaso.
Perfilamos la punta de la guía en estas dos formas, 45 para progresar y si tenemos que navegar hacemos una doble curva en la guía tipo Judkins-like para poder hacer engaging de los diferentes vasos y acordaros que en el antepié es muy importante permanecer intraluminal. El material que utilizamos para navegación, guía Regalia, que ya no existe al menos en España, utilizamos ahora Fielder FC, catéteres de soporte blanditos como Corsair. Y si queremos cruzar, volvemos a nuestra Coman ES, que es nuestra guía de trabajo 014. Raro, muy inusual utilizar guías de CTO en estas zonas curvadas del pie, porque la tendencia de la guía es a salir recta y perforar. Prehidratamos con balones de muy bajo perfil, si hay recoil utilizamos balones ultra no compliantes. Acordaros de la solinitrina para prevenir espasmo, ser muy gentiles en las dilataciones, dilataciones largas a baja presiones y acordaros de utilizar plataformas pequeñas por el espasmo. No es inhabitual que veamos compañeros haciendo recanalizaciones con plataformas de 18. Yo no lo recomendaría. Esto es muy importante, es una recomendación de Roberto Ferraresi. Es inevitable, esto es condición humana, que a veces haces este loop para tratar el vaso contralateral y de salida se te ocurre dilatar el arco. Es importante no dilatar lo que está funcionando bien. Cada vez que estéis tentados de abrir un balón, pensad que podéis acabar con una trombosis, disección, oclusión y estropear todo el antepié. Cuando vayáis a retirar vuestras guías, importante, si podéis, retirar las protegidas para evitar el cheese wiring, la disección del arco, y si hacéis dilataciones, intentar hacerlas en anterogrado para no transitar el arco. Y para mí este es el mensaje más importante de esta charla. A veces pasamos nuestra guía, el loop, estamos súper excitados, seguimos empujando, pero pensáis que si extendéis vuestra disección al arco, acabaréis con lo que nosotros llamamos la perfecta C inútil, que es muy chula, muy sexy para enseñar a los amigos, para colgarla en redes sociales, pero absolutamente inútil. Si os veis inmersos en una disección que progresa hasta el arco, vais a tener que ser capaces de dominar las técnicas de bailout con punciones retrógradas que os va a comentar Marta. Muy importante no rendirse. Si tenéis una lesión trófica, pero tenéis trofismo aún en el pie, tenéis un pie vivo, hacer inyecciones ultraselectivas con vasodilatadores, esto sería lo que veríamos en un aortograma. Lo que veríamos desde una inyección selectiva desde P3, pero fijaros en una ultraselectiva desde la peronea empezamos a ver vasos pontables y este enfermo recanalizamos este vaso y acabó salvando una transmetatarsiana en un paciente que estaba condenado por un supuesto desert food. Y si realmente tenéis un desert food, pues yo os recomiendo que atendáis a la charla de Miguel sobre arterialización percutánea, que seguro que va a estar muy chula. Y recordad que en ese caso, si no tenéis gran budget, si no tenéis grandes dispositivos, podéis hacer la arterialización utilizando nuestra técnica de BAST. Como conclusión, deciros que la revascularización de BTK y BTA se puede realizar y es segura en determinados escenarios clínicos. Entender la anatomía es fundamental a la hora de poder navegar estos vasos. Tenéis que tener una técnica delicada y utilizar dispositivos también dedicados. El 50% de la navegación de un pie tiene que ver con los dispositivos que utilizáis, no tocar lo que está funcionando bien y pensar que esto es sexy, que esto es súper fancy, pero si tenéis un problema estaréis condenando al paciente a una amputación mayor. Muchas gracias por vuestra atención. Impecable, Agus. Muchísimas gracias. Eh, si están todos de acuerdo, creo que es mejor si seguimos con la charla de la doctora Lobato y dejamos la discusión y las preguntas para el final. Sí, perfecto. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí con vosotros. Yo os voy a hablar de trucos para punciones retrógradas a nivel del pie. Y bueno, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que los principales factores condicionantes del éxito de una punción retrógrada son el calibre del vaso, la profundidad del vaso y, por supuesto, la calcificación. Y teniendo en cuenta estos factores, describimos esta clasificación clasificando el pie en diferentes zonas para tener en cuenta esta dificultad. La zona 1 es la zona más sencilla y, por supuesto, a medida que avanzamos en el pie, las funciones se hacen más complejas.
Y de este modo lo que pensamos es que, como en todo en la vida, hemos de ir de simple a complejo, y si estamos iniciándonos en estas técnicas de punción retrógrada, tenemos que empezar primero por punciones sencillas en la zona 1 y a medida que vayamos familiarizándonos con la técnica, ir progresando en dificultad y avanzando en la zona 2 y en la zona 3. Bueno, el abordaje guiado por ultrasonidos de cualquier punción es altamente recomendable, sobre todo para disminuir la exposición a la radiación ionizante. Pero lo cierto es que en el pie, si bien en la zona 1 está bastante generalizado el uso de ultrasonidos, en las zonas 2 y 3, bien por falta de equipos adecuados, ondas adecuadas, sobre todo habilidades y experiencia, es bastante más infrecuente, y lo habitual es ver que realizamos funciones en zonas 2 y en zona 3 guiadas por Scopia y Roadmapping. Si nos decidimos a realizar las funciones guiadas por Scopia y Roadmapping, es muy importante realizar las proyecciones de forma adecuada. Por supuesto, utilizar toda la magnificación y lupas de las que dispongamos, porque esto nos va a facilitar enormemente la función. Y en este punto hay que tener en cuenta que la técnica ha de ser precisa y hemos de alinear nuestra aguja con el eje longitudinal del vaso. Si no conseguimos una correcta alineación de la aguja con el vaso, las posibilidades de perder la punción aumentan. La zona 1 es la zona más frecuente y más sencilla en la que realizamos las punciones. Si no visualizamos bien el vaso en una proyección antero-posterior, puede ser muy útil utilizar la proyección lateral. La calcificación, como podéis ver, es bastante más sencilla de visualizar en esta proyección lateral, y esto nos puede ayudar a realizar la punción bajo Scopia simple. Esto también puede ser muy útil cuando realizamos punciones en pacientes que están bajo anestesia local y no cooperan mucho, se mueven. El poder realizar la punción bajo Scopia nos puede facilitar enormemente. Cuando avanzamos y pasamos a la zona 2, el principal factor que aumenta la complejidad es el calibre de los vasos. ¿Esto cómo lo podemos solventar? Bueno, pues podemos utilizar agujas de 22 Gs, de las que podemos encontrar fácilmente en kits de arteria, de punción de arteria pediátrica, en cualquier unidad de cuidados intensivos pediátricos, en lugar de utilizar la aguja de 21 Gs que tenemos en los kits de punción retrógrada habituales. Al utilizar agujas más pequeñas, esto aumenta nuestra posibilidad de canular el vaso. En la zona 2 también tenemos problemas con la calcificación. Para esto describimos esta técnica que publicamos ya hace años en Journal of Endovascular Therapy, es la técnica de Buddy Needle. Bueno, creo que todos nos hemos encontrado en algún momento puncionando un vaso muy calcificado en el que cuando intentamos incidir en él, la aguja rebota. Bueno, con esta técnica lo que hacemos es introducir una segunda aguja que nos fija el vaso, y una vez tenemos el vaso fijo podemos puncionarlo. Si con una aguja no es suficiente, podemos introducir otra aguja, y una vez que hemos fijado entre dos agujas, como si se tratase de unos palillos chinos, la arteria y la tenemos completamente fija, con una tercera aguja puncionamos, como podéis ver en la imagen. Otro problema que nos encontramos en la zona 2 también es la profundidad de los vasos. Bueno, también describimos esta técnica que resulta útil porque cuando tenemos vasos muy profundos, lo que puede suceder con una aguja de 21 Gs o de 22 Gs es que estas agujas son bastante flexibles porque son muy finas, y cuando vamos a vasos profundos, al atravesar los tejidos, músculo y demás, se pueden doblar, y esto puede hacer que perdamos la alineación adecuada con el vaso. Lo que hacemos mediante esta técnica de telescopado de agujas es introducir la aguja más fina dentro de una más gruesa de 18 G que le da soporte, y de este modo evita que se vaya doblando y flexionando a medida que pretendemos acceder al vaso. Con respecto a la zona 3, si tratamos de pinchar el arco plantar, algo que tenemos que tener muy en cuenta y que es fundamental es la posición de la aguja. Para alinearnos de una forma adecuada con el eje longitudinal del arco plantar, la punción tiene que ser prácticamente perpendicular al eje longitudinal del pie. De este modo, como podéis ver, accedemos al arco plantar a través de los espacios que se generan entre los huesos metatarsianos. Cuando se trata de pinchar arterias digitales, esto puede resultar bastante demandante y bastante complejo si lo hacemos bajo Roadmapping. Y esto es así porque el ángulo de incidencia puede requerir que tengamos que flexionar los dedos de los pies, y esto puede hacer que perdamos la imagen de Roadmapping. Si esto es así, es importante intentar buscar calcificación, porque como hablamos antes también en la zona 1, si conseguimos ver la calcificación, esto nos va a permitir pinchar bajo Scopia simple, y esto va a simplificar bastante la situación.
Nuestra guía Workhorse para consolidar estos accesos en el arco plantar es la guía V18. En cambio, si lo que hacemos es funcionar arterias metatarsianas, solemos cambiar a una plataforma de 0,14. Es importante tener en cuenta que si es factible puncionar tanto el arco plantar como las arterias digitales, debemos favorecer la punción de estas últimas. Porque si tenemos una complicación de una arteria digital, lo que estamos comprometiendo es un dedo. En cambio, si tenemos una complicación en una punción del arco plantar, podríamos comprometer todo el antepié. Si hablamos de punciones anterógradas a nivel del pie, estas funciones se realizan básicamente en la zona 1 y la técnica que se usa para realizarlas es bastante superponible a la de cualquier punción retrógrada. En este punto encontramos útil, cuando realizamos funciones anterógradas de la arteria plantar, cambiar la orientación de la pantalla, del monitor de la pantalla, de modo que el vaso diana y la aguja miren la posición de las 12. Esto es así porque lo que pretendemos es reproducir la disposición a la que estamos habitualmente, a la que estamos habituados en nuestras funciones retrógradas para convertir nuestros movimientos, nuestra orientación espacial y nuestros movimientos más eficientes, puesto que entendemos que es una punción como cualquier otra. Esto tiene un componente también psicológico asociado importante. Y ahora os voy a mostrar una técnica que está pendiente de publicación en Journal of Endovascular Therapy, que es la técnica BAT. Esta es una técnica que utilizamos cuando no podemos avanzar un balón. Nuestra guía ha cruzado a través del loop plantar, pero a consecuencia de toda la tortuosidad, fricción que nos podemos encontrar en el loop plantar, no conseguimos progresar el balón. Como veis aquí, tenemos un balón en estos esquemas, un balón que viene a través del sistema dorsal, cruza el loop plantar, pero no logra progresar. Lo que hacemos es una punción arterógrada de la arteria plantar, hacemos un rendezvous de la guía con nuestra aguja, externalizamos la aguja y una vez que tenemos la aguja fuera, podemos hacer una técnica de bath form, como hemos visto antes en la charla de August, cerrando el torque al final del balón. De este modo hacemos solidario el balón con la guía y traccionando desde el acceso anterógrado que hemos realizado en el pie, conseguimos que el balón progrese. Aquí vemos imágenes de un caso también en el que el balón venía a través del sistema dorsal y lo que hacemos es una punción de la arteria plantar común y una externalización de la guía. Aquí veis cómo el balón no puede progresar a través del sistema dorsal. Del sistema plantar lo que hacemos es una punción anterógrada de la arteria pedia. Seedless, como veis, ganamos nuestra punción introduciendo un microcatéter y hacemos un rendezvous con la guía que viene a través del loop plantar desde el sistema dorsal y una vez hemos hecho el rendezvous con el catéter, lo que hacemos es una externalización de la guía, como podéis ver aquí, a través de la punción anterógrada. Lo que hacemos es poner un torque al final del balón y traccionar del balón para poder realizar la angioplastia. Como veis, el balón avanza sin dificultad y conseguimos finalizar el procedimiento. Y ya para finalizar, mostraros nuestra técnica Balloon Assisted Retrograde Puncher, que como veis en los esquemas es una técnica útil cuando venimos realizando una recanalización a través del loop plantar del vaso contrario. En este caso, estamos haciendo una recanalización de la tibial posterior a través del loop plantar, pero el balón no progresa, no tiene soporte y no tenemos un vaso que podamos pinchar porque en ese punto la arteria plantar está ocluida. Lo que hacemos es hinchar el balón, realizar una punción, como veis aquí, directamente del balón. Aquí veis el contraste ya en la aguja. Lo que hacemos es introducir una guía que alojamos dentro del balón y progresamos de forma simultánea la guía y el balón. Una vez que ha progresado, sacamos la guía de dentro del balón, la pasamos en paralelo, retiramos el balón y ganamos un acceso retrógrado introduciendo nuestro microcatéter. De este modo, esto aumenta nuestra capacidad de empuje, puesto que ahora tenemos un acceso retrógrado directo, donde antes teníamos un acceso indirecto a través del loop plantar, con una fricción importante y una dificultad para la progresión de nuestros dispositivos y completar de este modo la recanalización retrógrada. Y para finalizar, como mensajes para llevar a casa, decir que el dominar todas estas funciones distales y complejas en el territorio PTA nos otorga herramientas adicionales para conseguir mejores resultados en nuestros tratamientos. Y si queréis saber
todo acerca de tips and tricks en punciones retrógradas, os recomendamos leer nuestro artículo recientemente publicado en Journal of Endovascular Therapy. Es un artículo open access, solo tenéis que ir a la página principal de la revista, ir a la sección de artículos más leídos y arriba de todo está nuestro artículo, clicáis y os lo podéis descargar. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente, doctora. Anotado el tema del artículo. Bueno, por algún motivo, bueno, no ¿Dejas logramos... de compartir, Marta? Sí, perdón. Ok. Miguel, está el doctor Montero Baker conectado. Dime, ¿no? sí, aquí estoy. Buenas noches, gracias por asistir. Bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Miguel. Hola, ¿qué tal? Verlos, qué gusto, qué gusto. A ver, les comparto mi pantalla, si gustan. Me avisan. Creo que ya deberían de estar. Perfecto, doctor. Perfecto. Ok, Perfecto. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, me parece bien estructurado el orden de las prácticas, porque de una u otra forma yo creo que el tipo de complejidad de la enfermedad arterial periférica es diferente conforme vamos bajando al territorio por debajo de los maleolos. Y creo que hay un grado de enfermedad que, a pesar de todos los trucos que se les pueda ocurrir, simplemente no hay con qué trabajar, o sea, no hay tela con qué trabajar. Y estos pacientes yo creo que se están convirtiendo más o sea, en una realidad global. Nosotros vemos en estos estudios donde vemos la distribución de la enfermedad, que está claro que la enfermedad diabética está llevando obviamente una lesión topográfica muchísimo más distal, y encima que está claro que la enfermedad renal va de una manera también desmesurada en la dirección incorrecta. Nosotros también entendemos que el paciente renal, hay una alteración electrolítica que al parecer tiene un efecto de una u otra manera que cambia el fenotipo, moviendo los VSMCs, Vascular Smooth Muscle Cells, de una condición sintética y normal a una condición osteocondrocítica. Y es esa condición osteocondrocítica la cual lleva a la deposición de estos nanocristales. Y eso a lo que tal vez en el pasado nosotros llamábamos el signo de Münchenberg, que es simplemente en su momento algo que veíamos en una placa, como lo ven ustedes acá, pero hoy por hoy sabemos que es una enfermedad que conlleva malos resultados desde el punto de vista de isquemia crítica. Cuando vemos los resultados clínicos de estas intervenciones en pacientes con severos trastornos de calcificación, nos damos cuenta que ya existían grupos anteriormente que nos enseñaban que cuando hay enfermedad renal, ahí with end-stage renal disease y without end-stage renal disease, se dan cuenta ustedes que en general los resultados son bastante negativos. De manera que nuestro gran amigo y mentor Roberto Ferraresi empieza a ver este tema con la intención de tratar de describir un síndrome nuevo, una enfermedad nueva, en donde él dice, bueno, hay enfermedad BAD y hay enfermedad SAD. BAD siendo enfermedad de vasos grandes y enfermedad SAD siendo enfermedad de vasos pequeños. Small Arterial Disease. Bueno, ¿cuál es el tema con esto? Bueno, el tema con esto es que probablemente esta clasificación, de una u otra manera, puede permitir identificar pacientes que tal vez no vayan a responder de la manera que esperamos con las intervenciones que normalmente ofrecemos. Aquí les enseño una geografía que demuestra este fenómeno. En lo que ven ustedes a la izquierda es
lo que llamamos un sistema de distribución normal. O sea, la sangre llega a los vasos y hay vasos que conllevan otros vasos más pequeños y que finalmente, de una u otra manera, están nutriendo el tejido. Pero a mano derecha, ustedes lo que están viendo es un sistema de distribución totalmente colapsado. Ahora, cuando Roberto empieza a pensar en esto, y ya obviamente tiene muchísimos años de ver angiografías, Roberto consideró que la decisión de si era SAD o no era una decisión de tipo angiográfica. Sin embargo, después se da cuenta que su propia observación de una u otra manera estaba sujeta a mucha variabilidad, porque ¿dónde pone usted el catéter? ¿Dónde hace la angiografía? Si es o no, si estás tomando la angiografía con una buena sustracción digital o no. Y lo que sí encontró Roberto en sus observaciones iniciales es que, bueno, de repente quitemos la angiografía, quitemos completamente el factor de variabilidad humana y hagamos nada más un análisis radiológico de los tractos de calcio. Y vean ustedes que aquí sí ven ustedes claramente un Munkback con estas metatarsianas interdigitales súper calcificadas. Y entonces en el lado izquierdo no hay trayectos vasculares calcificados, del lado derecho hay trayectos vasculares calcificados. Y Roberto hace una observación y dice, bueno, hagamos una clasificación y veamos a ver qué pasa. Si por ahí podemos sumar gente que tiene múltiples trayectos vasculares en una radiografía API lateral, podemos por ahí clasificar en moderado, intermedio o elevado el nivel de calcificación de estos vasos. Entonces, si uno tiene más de 20 milímetros en una zona en específico, de la dorsal del pie o de la lateral plantar o de la metatarsiana del primer vaso, del primer espacio metatarsial, o más de 10 milímetros en los vasos más pequeños, pues se hace una sumación completa y eso te va a dar una análisis de MAC. Entonces, MAC es Medial Artery Calcification Score y eso te va a dar 3 grupos, ¿no? O no tiene MAC, o tiene un MAC moderado, o tiene un MAC severo. Lo que es súper interesante de este estudio, que también lo hicimos por ahí, estábamos en la época pandémica y había más tiempo para pensar, fue que la reintervención desde el punto de vista vascular fue significativamente mayor en los pacientes que tenían un MAC elevado. Vean ustedes a mano izquierda, el MAC score 0, o sea, no tenía, intermedio 1 y 2 sería el high MAC, o sea, muy severa calcificación. Y vean ustedes que la revascularización fue significativamente mayor, la no programada, la revascularización no programada, pero también la reamputación en la columna 2, que es de la intervención de pie. Pero aún también importante la cantidad de Major Adverse Limb Events, o sea, la mayoría, eventos adversos del miembro inferior. De manera que esta es tal vez la conclusión a la que yo he llegado. Yo creo que aquí hay un punto interesante de potencial discrepancia, siempre lo he dicho, entre que August y Marta son un poquito más, creo que definitivamente son muchísimo mejores que yo en algunas de estas intervenciones below the ankle, y probablemente a la merced de eso se sienten que empujar en algunos de estos casos hace más sentido. Yo siento que lo que me he dado cuenta es que tal vez yo empiezo a considerar una arterialización no solo en un paciente no opción, sino en un paciente de pobre opción, que son pacientes como muchos de los que hemos estado tal vez discutiendo acá anteriormente. Y en específico me refiero a la permeabilidad de algunas de estas intervenciones súper complejas, en donde si yo logro que una arterialización ande bien, la necesidad de reintervención probablemente puede ser menor. Pero bueno, la verdad es que nadie sabe y estamos en una etapa en donde estamos tratando de saber a quién le hacemos qué, y eso no está claro, pero al menos esto creo es como yo lo pienso. Si el MAC es super high, ya yo voy pensando en arterialización antes que nada.
La decisión de si es un no option o no es basada en más elementos, no son elementos de juicio solo radiológicos, tiene que ver con el acceso a la salud, la capacidad que tiene ese paciente de volver o no a vernos, el estadio de Wi-Fi, la fragilidad, la condición ultrasonográfica y la distribución de enfermedad y qué tenemos nosotros de conducto, si tenemos o no. Y estos son estos pacientes que últimamente terminan siendo lo peor de lo peor y que no les podemos ofrecer nada. Cuando nosotros evaluamos la perfusión embriológica, nos damos cuenta que en una etapa muy primitiva del embrión, la perfusión anterógrada y distributiva del pie viene a través de elementos que luego se convierten en las venas. Y de hecho, es la vena no medial marginal, sino la lateral marginal, la vena más importante nutritiva del embrión. Y luego se convierte en parte del sistema superficial venoso. Y de ahí que es una vena a la que le hemos puesto muchísima atención porque es la vena que nos hemos dado cuenta en ultrasonido tiene menos valvas, que son uno de los problemas mecánicos cuando intentamos llevar la circulación, llevar a la circulación arterial al pie. Aquí hay una imagen del libro del doctor Lengua, una inspiración para quienes hemos tratado de entender este problema, porque él ya nos venía diciendo que esto daba buenos resultados. La verdad es que nunca logró comprobarlo sin dejar una duda. Y hoy por hoy creo que las imágenes que nosotros hacemos y los catéteres que tenemos nos ha llevado a entender un poquito mejor cómo podemos hacer esto de una mejor manera. Sin embargo, está claro ya desde los tiempos de la investigación de la patología cardíaca infantil que revertir la perfusión y llegar al capilar a través del sistema venoso y no arterial da un flujo efectivo. Ahora, no es el flujo que vas a encontrar en la revascularización arterioarterial, pero sí es un flujo de intercambio que puede existir. Creo que es importante siempre entender los patrones de distribución y entre mejor nos hacemos con ultrasonido, mejor entendemos a cuál paciente le podemos ofrecer qué. Y este es un tipo de estudio que nosotros obtenemos donde identificamos de entrada pacientes que tienen probablemente mejor resultado a través de una arterialización que a través de alguna terapia endovascular compleja. Y tiene mucho que ver sobre todo con el mapeo venoso, porque nosotros hacemos un mapeo venoso cuando vemos que hay una cantidad calcificada. Vean la imagen ultrasonográfica abajo a la izquierda. Esa imagen demuestra lo que llamamos nosotros un UMAC score, que es algo que también estamos recolectando información, es tratar de identificar los patrones de calcio no a través de rayos X, sino que a través de ultrasonido y poder en la mesa de ultrasonido hacer una clasificación de MAC para inmediatamente hacer un trigger de un estudio venoso del plexo plantar y de además el sistema venoso superficial. ¿Por qué? Porque basado en esos parámetros nosotros podemos entender, ya encontrando la información del tamaño de las venas, de la calidad de las venas y si están comprimibles, podemos nosotros hacer un plan completo quirúrgico. La arterialización se puede hacer quirúrgica abierta o se puede hacer endovascular. Por supuesto que ha tomado un poco más de auge la endovascular a través de la compañía LimFlow, que fue recientemente comprada por la compañía Inari. Pero la verdad es que el procedimiento se puede hacer tanto superficial o profundo, dependiendo de la anatomía y por ahí la importancia de ese ultrasonido venoso preoperatorio. Con una valvulectomía y una anastomosis terminolateral de la safena mayor a la poplitía, por ejemplo, el inflow entraría a través del sistema venoso superficial y el outflow es a través del sistema venoso profundo. En cuanto a que a través del tratamiento endovascular, el inflow al sistema venoso, o sea, el inflow a las venas del pie, es a través del sistema profundo y el outflow usualmente lo vemos a través del sistema superficial. Esto acá deja claro un paciente que tiene un no option, tiene una lesión ya bastante avanzada del antepié, tiene unas arterias espantosas que no están llevando mayor perfusión, un sistema de distribución que está alterado y una anatomía en la cual probablemente un abierto sea mejor. ¿Por qué? Porque si yo pongo un stent de la arteria tibial posterior a la arteria venal
a la arteria, perdón, a la vena tibial posterior o lateral plantar, yo eficientemente quito todo el flujo de la arteria tibial posterior. Y eso generaría una isquemia de los 11.000 diablos y llevaría a ese paciente a una isquemia completa y a la muerte del pie de una manera muy acelerada. De manera que un híbrido superficial donde uno no altera de ninguna manera la perfusión basal del pie es probablemente lo mejor. Y aquí se ve una imagen muy resumida, la anastomosis proximal, un acceso distal en la vena marginal media, un valvulotomo de Lemaitre y ahí tenés ya el procedimiento hecho. Acá la diferencia es que está claro que hay un no option con un MAC elevado, con este sistema de distribución totalmente furries, como dicen en mi país, y acá lo que pasa es que está una tibial posterior perfecta para un cruce y la generación de una fístula de la arteria tibial anterior, perdón, tibial posterior a la vena tibial posterior, que si te robas este stump, de todas maneras no va a ningún lado. Entonces no estás haciendo de ninguna manera un shock. Entonces un endotabi probablemente es lo mejor. Este es el overview del procedimiento. Los invito a que revisen algunos de los papeles que han puesto Marta y August, que han publicado, porque hay muchas de estas técnicas off the shelf. Esta es la técnica que utiliza el dispositivo de LeanFlow, pero por supuesto es costoso y no todo el mundo tiene acceso, pero para nada están limitados a hacerlo con este procedimiento. Esta es una arterialización del sistema safeno mayor y esta es una arterialización del sistema venoso profundo. Vean la diferencia. Uno viene a través de la safena mayor y el outflow a través de la tibial posterior. En esta otra, el inflow viene a través de la tibial posterior y el outflow a través de la safena mayor. Acá lo pueden ver de una manera gráfica y queda claro que uno puede hacer o una endovascular o una abierta dependiendo de dónde es que está uno buscando hacer el impacto. Ahora, sí quiero hacerles el hincapié que a pesar de que uno ve estas imágenes preciosas que demuestran una arterialización venosa, la increíble complejidad anatómica que hay que aprender cuando uno se intenta meter en este territorio, vean ustedes que 2 meses luego de una arterialización hay unas imágenes preciosas en donde demuestra un sistema de perfusión distal, de distribución distal totalmente novedoso, comparado con el agudo al día 1. El detalle es que para pasar de esto a 2 meses, tienen que pasar esos 2 meses y tiene que pasar un fenómeno de adaptabilidad. Aquí hay otra imagen en AP que demuestra un agudo que no tiene perfusión distal y 2 meses luego con perfusión distal. Estas imágenes son de Roberto, que es decir, es un artista contemporáneo de la hemodinamia, y son las mejores imágenes que yo hice para explicar este fenómeno. Ahora, el detalle de esto es que hay un momento de isquemia, o sea, está generando uno una fístula y tiene un problema de isquemia que tiene que pasar una tormenta o un shock isquémico para llegar a un punto de perfusión, porque no solo el circuito genera robo, sino que además el circuito no genera perfusión en el día 0, sino que tiene que madurar. Entonces, muy importante que a pesar de que estas imágenes se ven preciosas y a pesar de que a uno le encanta poder ofrecer esto como un last resort, vean ustedes que un paciente con dolor y lo que parecía ser una lesión relativamente sencilla, luego de una arterialización puede terminar con un pie así. Así que tampoco hay que creérsela que es la pomada canaria y lo que hay que ofrecerle a todos los pacientes de ahora en adelante. Hay que entender que hay un problema isquémico, hay un ischemic hit, y que ese ischemic hit tiene que ver con el control del volumen de flujo de esa fístula. Entre más volumen de flujo, más isquemia aguda y menos capacidad de subsistir el pie durante las primeras semanas de adaptabilidad. Entonces, lo que hemos aprendido es a crear volume control. Cruzar distalmente es mejor que cruzar proximalmente. Generar diámetros pequeños en el cruce es mejor que diámetros súper grandes. Y el outflow, la resistencia de salida, se puede también modular para bajarle el flujo. Cuando inicié esto, hace tiempo yo decía que entre 200 y 300, pero cada vez me convenzo más que el número mágico está alrededor de 100 mililitros por minuto. Una de las cosas
que uno puede revisar para determinar estos flujos, que por lo menos le da una idea cuando está terminando el caso, es revisar la velocidad de flujo. Si la velocidad de flujo a través del sistema arterializado y la velocidad de la arteria nativa es igual, probablemente no hay robo y no hay por qué preocuparse y el volumen de flujo probablemente es normal o aceptable. Si hay un enlentecimiento del sistema nativo y una velocidad muy importante de flujo venoso, por ahí tiene que encender las luces de que por ahí puede haber un robo y hay que evaluar el flujo y hay que considerar técnicas para modular el flujo. Y finalmente, si pasa lo último, que es una clase 3, que hay una reversión completa o un enlentecimiento completo o hay una desaparición de los vasos nativos, por ejemplo, aquella dorsal del pie que llegaba hasta ese pie malito o aquella tibial posterior horrible, pero esas son las que mantienen el pie vivo durante la transición, así que es importante considerarlas y tener la capacidad de modularlas. Esta se la robé a Steve Kuhn, que Steve hablaba sobre la importancia de alejarse de las arterias que están nutriendo el pie para evitar que el choque sistémico sea tan grande. De manera que la resistencia a la modulación, al outflow, se puede hacer por embolización o ligadura y determinar la cantidad de flujo. Vean ustedes, en este caso, luego de hacer embolización, se logra obtener más flujo. Aquí, luego de estar en 450, ¿cómo pasamos a 180? Fácil, ligaduras de la vena media marginal o de la safena mayor, la ven ustedes aquí, las heridas quirúrgicas. De manera que todos estos trucos se pueden hacer. Obviamente no hay muchísimo tiempo hoy, que estamos 3 y queremos hacer discusión, pero lo que sí les digo es que para hacer todo esto se necesita un equipo de gente comunicándose diariamente con el paciente para llevarle los resultados, porque estos son pacientes que de mucho punto de vista creo que son pesadillas, pesadilla para el paciente en lo lento que es, pesadilla para el médico en lo mucho que es en la labor que hay que hacer en el postoperatorio. Pero bueno, para ser respetuoso el tiempo, ahí lo dejo y ojalá que podamos tener una discusión aquí entre todos sobre estos temas tan bonitos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto, la verdad, muy buenas las tres disertaciones, la verdad, muchísimas gracias por la participación, August, Isa, la doctora Marta Lobato y Miguel Montero Baker, la verdad que increíbles. Vamos a hacer algunas preguntas, yo si quieren ya comenzamos con algunas, sobre todo en el territorio de revascularización BTA. Vos mencionaste algo, que hacen un bolo de NTG, de nitroglicerina, solinitrina, bueno, acá tenemos otro nombre, pero bueno, en nitroglicerina. Y después, ¿cada cuánto la repiten? ¿En qué momento? ¿Alguna infusión continua? ¿Tiene algún tipo de protocolo? Porque generalmente cuando ya te hace el espasmo, por lo menos lo que me ha pasado, que ya por más que haga NTG, como que el espasmo ya está establecido, digamos, y se complica un poco. A ver, cuando utilizamos introductores largos, utilizamos una perfusión con 5.000 unidades de heparina y 400 microgramos de soli, a veces hasta 2,5 de verapamilo. Cada vez que vamos a hacer una dilatación distal, como a nivel visceral, renal o SMA, hacemos una inyección con nuestro bolus y este bolus lo repetimos las veces que sea necesaria, incluso 10 veces. La repercusión sistémica de esto es ninguna habitualmente, es muy baja. Si con esto no conseguimos, también utilizamos papaverina, muy habitual en coronaria, media ampolla, y básicamente es lo que utilizamos. Hay que tener cuidado, yo no sé si, Miguel igual nos lo comenta también. Fijaros que nosotros utilizamos de forma indiscriminada la solinitrina en arterial, pero cuando hacemos arterializaciones y alguna vez tienes espasmos en las venas, la inyección directa nos ha generado repercusión sistémica bastante significativa. No sé si esto es algo compartido, Miguel. Parece que puede tener sentido por el paso directo a la circulación sistémica, pero es llamativo. Pero a nivel arterial, las veces que sea necesaria. Perfecto. Y hay una pregunta a la audiencia, el doctor Gonzalo Cacciaviriani. Dice, con respecto a la arterialización endovascular para realizar la valvulotomía, ¿puede ser suficiente el balón convencional? En general, sí, pero no me la jugaría.
Creo que con el balón normal probablemente vas a poder abrir algunas de las valvas o de los ánulos valvulares más proximales. A nivel del tobillo, ya detrás del malleolo, hay algunas puentes venosos entre las dos venas tibiales posteriores, donde muchas veces uno ese cruce lo hace con la guía casi que a ciegas, ¿no? Porque acordate que las dos venas tibiales, las dos venas laterales plantares, hay una lacuna plantar, luego las dos tibiales posteriores. Y luego hay todas estas pequeñas bridges, puentes entre una y otra. Y muchas veces esa guía le encanta entrar en una tibial posterior, se mete en la otra y se va por la otra. Y nosotros no nos damos cuenta porque no sabemos a dónde está. A ver, con el ultrasonido a veces nos hemos logrado dar cuenta que nos pasamos a la otra vena y podemos por ahí redirigir, pero ya lo dijo Augusto, a veces estas venas son espásticas y estar uno redirigiendo a veces no es lo más sencillo, de manera que uno toma lo que le dan los dioses. Y si en esa zona o hay una banda fibrótica externa, o hay un ánulus valvular importante, o hay un cruce de estos puentes pequeñitos, que hace que en esa zona en ocasiones, yo diría tal vez más de la mitad, es prácticamente imposible hacer una angioplastía eficiente. El problema de eso es que si vos no abrís completamente con el balón, si no tenés un resultado angiográfico del balón adecuado, luego pones el stent y el stent termina con un anillo. Y entonces esa arterialización se ocluye, o sea, en menos de 24 horas está trombosada. Entonces, lo que yo sí les diría es empezar con un balón de 4 milímetros, por ejemplo, un 4-2-20, un 4x150, lo pone uno desde abajo en la plantar hasta arriba y lo llevas a unas 8, 10, 12 atmósferas y ahí vas a ver los anillos inmediatamente que se forman. Y yo lo que hago es que los marco en la pantalla, como si estuviera haciendo un EVAR o algo así, y luego quito el balón, lo saco y pongo un cutting balón, o sea, un balón de corte de esos coronarios. Yo el que tengo a mi disponibilidad es el de Boston, que se llama el Wolverine, y uso un 3,5 por 15 y lo inflo en esas zonas donde marqué la pantalla. Y ya que estoy convencido de que las abrí, porque ahí sí se cortan bastante fácil, luego pongo el Wolverine en la lateral plantar, lo inflo como a 2 atmósferas y lo empiezo a jalar desde el acceso anterógrado, suavecito, y ahí voy sintiendo donde las voy cortando, cut, si me falta alguna. Y si se me pega, ahí sé que tengo que desinflar y volver a inflar para agarrar cualquier anillo. Y hasta que no hago un pase que yo llamo un free floss, o sea, hasta que ese balón de 3,5 no me pasa suavecito, que lo saco y no se pega en ningún lado, hasta ese momento ahí sí yo siento que puedo poner un stent de manera segura, porque he caído en el problema de que muchas veces quedo bien y siento bien y pongo el stent y pa, hay un anillo que quedó. Y luego es una joda, porque ya que está puesto el stent, romper el anillo es más difícil. Hay que venirse con una aguja 18 o con un 11, un bisturí de 11 y esencialmente hacerle un corte desde afuera extrínseco para cortar la banda y ya que se libere el stent graft. Buenas Perfecto, noches. gracias. Amy, ¿alguna consulta? Yo tengo una pregunta, sí. En realidad va para todos un poco porque, bueno, primero, infinitas gracias a los tres nuevamente, la verdad que las tres charlas estuvieron impresionantes. Nos fue muy difícil asignar qué tema a quién. Sabemos que querían que hablen los tres, pero sabemos que los tres tienen enorme experiencia en todos los temas, entonces fue un poco difícil, así que la pregunta va un poco, me interesa saber la opinión de los tres. En cuanto a las arterializaciones híbridas, me interesa un poco el timing que hacen, es decir, uno hace obviamente la parte quirúrgica, hace la anastomosis safenopoplitea. Me imagino que se puede pasar un valvulotomo hacia distal, o al menos las veces que lo hemos hecho, acá las pocas veces lo hemos hecho así. Y luego, es decir, en el mismo acto, la punzan hacia distal y hacen una geografía y ven, digamos, qué se puede balonear o qué no, el coiling de las colaterales o el ligaduro de las colaterales, o le dan un par de días o determinado tiempo hasta volver a hacerlo, o con qué periodicidad.
A ver, estoy seguro que lo hacemos todos diferente, pero la manera en que, la manera en que yo lo hago es, en el día 1 me gusta hacer la cirugía, y lo que hago es una anastomosis término lateral. Rompo las válvulas que puedo con un dilatador coronario, o con un Mills. Ese mismo día pongo un introductor en la media marginal. A través de eso pongo el valvulotomo flexible del Emetre y algo como si estuviera haciendo un bypass in situ, como si estuviera haciendo un popliteo pedio in situ. Rompo las válvulas ahí, un pase nada más, porque ese valvulotomo es una agresividad increíble. Y luego con ultrasonido reviso si hay perforantes significativas, hago incisión y ligo las perforantes. Y con ultrasonido nada más, o sea, no estoy en hemodinamia ni en angiógrafo. Con ultrasonido nomás me aseguro de que haya flujo, porque la verdad es que te voy a ser sincero, el ultrasonido es mucho más útil para entender alteraciones de flujo en esos momentos. Traerse el rayos X, meter un introductor, tratar de ver a dónde está, ya no te pasa nada, hay espasmo de la vena, como dicen ustedes, es un quilombo. Para mí es anastomosis, valvulectomía, y con el ultrasonido voy poquito a poco, ahí reviso, ligo, y si veo flujo, se acabó, cierro y me voy. Y luego hago en unos 2 o 3 días, lo traigo para hacerle una geografía con acceso a anterógrado y reviso que todo esté bien, que estoy contento, me puedo meter tal vez en el arco plantar y hacer ese tipo de conexiones, pero ya eso lo hago en otro momento. Eso es como lo hago yo, pero me encantaría saber cómo lo hacen Marta y Agus. Bueno, voy a hablar yo. Nosotros hacemos en el tiempo de la cirugía, hacemos la anastomosis igual que comentas tú, Miguel, hacemos una punción con un introductor de la vena marginal medial, un introductor de 4 French. A través de ahí pasamos el valvulotomo, hacemos la valvulotomía y lo que hacemos es en el mismo tiempo quirúrgico tenemos un introductor a nivel femoral y intentamos cruzar al pie. Es decir, eso lo hacemos en un primer tiempo, intentar llegar al arco venoso plantar y poquito más. En general no hacemos ni ligadura ni coiling en ese tiempo, excepto que veamos, sí que hacemos una arteriografía de control de todo esto. Si vemos algo muy grosero que nos parece que puede estar condicionando en ese momento, quizá lo ligamos, pero lo habitual es que no realicemos ni ligadura de ramas, ni coiling, ni nada en ese punto. Y eso lo hacemos cuando pasan en general tal vez 4 semanas. Si no hay ninguna incidencia desde el punto de vista del seguimiento con ultrasonido ni desde el punto de vista del seguimiento clínico, le repetimos una arteriografía en 4 semanas y ahí ya sí que consideramos que hay que hacer una focalización de flujo. Miguel, me llamó la atención tu valvulotomo muy distal, en la base de los metas. Esto me ha encantado porque nosotros lo ponemos más en el tobillo, el acceso en Sí. retro. A mí, vamos a ver, incluso si para hacer yo hago un ultrasonido a ver, en el mapeo venoso que les hablaba, nosotros determinamos el diámetro y el ángulo de salida de la vena perforante, llamada, o sea, la vena que conecta la safena mayor con la vena lateral plantar. Y si es una vena de adecuado calibre y de ángulo apropiado, a mí a veces me gusta incluso hacer el acceso en la parte anterior del pie. Pongo la aguja en la perforante y ahí la V18 de una vez se va para abajo y se va por arriba. Y la belleza de eso es que entonces te permite avanzar el valvulotomo y romper las 4 o 5 válvulas que se pueden encontrar una en la vena lateral del pie. Y da la ventaja también de que puedes poner el cutting balloon hasta allá abajo y usar pues el problema, el valvulotomo a veces es tan agresivo que prefiero usar un cutting balloon de 2 milímetros en esas venas pequeñitas, porque finalmente entre más pueda uno tener blush afuera del loop en el primer procedimiento, mejor. Lo que pasa es que o sea, entre decirlo y hacerlo es
Es una gran diferencia. Y es una cosa donde yo creo que todavía si a mí me preguntas hacia dónde vamos, creo que es cómo entrar en esas venas más pequeñas y cómo podemos acelerar la salida del loop plantar, que es el loop que de una u otra manera atrapa el flujo arterializado y no permite perfusión aguda. Yo creo que si tuviéramos algún mecanismo de romper esas válvulas metatarsales de una manera un poco más controlada, podríamos probablemente acelerar el proceso de maduración y tener perfusión un poquito más rápido de lo que normalmente estamos viendo hoy por hoy. Entonces, ¿quieres decir que la valvulotomía la harías prácticamente hasta el tobillo, un poquito más, y luego el resto lo haces con un cateam balloon? Correcto, correcto. No, a ver, la lateral plantar es casi, puede ser 4 o 5 milímetros, ¿verdad? A veces te sorprende lo grande que puede ser. Ahí yo sí me meto con el valvulotomo sin problema. El paso que sigue, o sea, si yo logro meter una guía a través de una vena metatarsial, a ver, te pongo un ejemplo, bueno, ya quité la presentación, pero a veces uno ve esas valvas a través del loop, sobre todo en la toma anteroposterior, uno ve las válvulas de las metatarsianas. Y si uno ve ahí el nepo, el chuponcito de la válvula y puedes meter un catéter y empujas y metes la guía a través de eso, ahí yo a veces con solo el Navicross de 0.35 me gusta meterlo y sacarlo porque creo que puedo romper esas valvas. Y ahí es a donde meto un balón de dos cutting. Si no veo que hay una respuesta de nuevo, esto no pasa en todos los procedimientos. Es a veces que uno tiene la suerte de meterse en esas válvulas y está más allá. Vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de romper esa barrera porque creo que te acelera 2, 4 semanas fácil el proceso de maduración. Perfecto. Dos últimas preguntas, así los dejamos ahí, porque sé que es tarde allá. La doctora Leonela Loy, ¿cómo es el seguimiento a largo plazo de los pacientes con arterialización y qué tipo de medicación utilizan en el postoperatorio? Me imagino que será con respecto a antiagregación, anticoagulación, dosis baja, ¿qué es lo que están usando? Agus, contanos vos y yo te cuento lo que hago yo. Nosotros los dejamos con antiagregación simple y anticoagulación en long term, hasta que cerramos la herida. O sea, no establecemos un mes o 3 meses, sino hasta que tengamos la herida cerrada, los mantenemos. Y una vez tengamos la herida cerrada, entonces ya los dejamos en single o en DAP. Pero al principio los anticoagulas Sí. ¿con qué? ¿Cuál es el combo más? Inicialmente, es que aquí no tenemos todo lo que es compás y tal, no está aprobado. Entonces los anticoagulamos con heparina de bajo peso y luego ya sí, Oral. subcutánea. Y Subcutánea. luego, y luego ya les pasamos anticoagulantes orales. Mm. Yo, a menos que tengan algún diagnóstico previo de alguna necesidad o por ahí que me llegan con una válvula aórtica mecánica o alguna tontería así, los mando en la primera tanda con DAPT, nada más. Si se me tapan, los abro otra vez y ya en la segunda sí los pongo con una dosis full de anticoagulación, los pongo con Xarelto a 20 miligramos o 15 miligramos basado en peso y aclaramiento de la creatinina y Plavix, por ejemplo. Y si les hago, si se me tapan, les hago también evaluación, les hago un estudio de inhibición de ADP, porque he encontrado muchísima gente que tiene una resistencia, hijo de puta, Sí. y entonces esos pacientes los pongo en ticagrelor, ¿no? En Brilinta. Esos pacientes yo creo que son los que se trombosan. No sé, todavía no me hagas un code, pero creo que sí hay una cantidad de pacientes, por lo menos un 20% de pacientes que pueden tener una resistencia significativa a la clopidogrel, que es como darles agua. Perfecto. Y hay una última pregunta, si ya los podemos liberar, respecto nuevamente a la del doctor Mariano Ferreira, a la arterialización, si les dio solución a pacientes que no tenían una opción o les permitió, digamos, no hacer angioplastias puramente arteriales
de extremada complejidad, o un poco y un poco. Bueno, ahí ya ha comentado Miguel ¿Cuál que... era la pregunta? Perdón, me distraje porque me mandaron un mensaje del hospital. No, yo No, creo no hay que problema. Miguel ha comentado un poco nuestra forma diferente de enfoque. Como has comentado tú, que vosotros sois más tendentes a hacer la indicación de arterialización de forma más precoz y que nosotros quizás estiramos un poco más el paciente intentando hacer una revascularización aunque sea más agresiva. Eh, yo creo que eso es así, ¿eh? Quizás yo creo que a mí me gusta el enfoque de Miguel porque de alguna manera es un enfoque más medioplacista, más largoplacista, porque si realmente pones en marcha una arterialización y generas un sistema de distribución, estás invirtiendo en el futuro. Las revascularizaciones arteriales, como sabéis, 70% de restenosis a los 3 meses, la posibilidad de que puedas acabar en un mal resultado o lo que llama Roberto el efecto salami es real. Eh, pero es cierto también que, como dice Miguel, estos enfermos son muy, muy, muy dolorosos. Y a veces es difícil tener 100 platos bailando a la vez porque el tipo de cuidado que requieren estos pacientes es muy, muy, muy dedicado y muy, muy, muy a medida y a veces no siempre es posible. De hecho, yo creo, Agus, conforme voy madurando mi pensamiento sobre esto, porque tenemos que ni 7 años de estar haciendo esto. Creo que vamos a aterrizar en algún lado donde vamos a hacer una identificación de riesgo basado en la profundidad de la isquemia basal. Por ejemplo, ponerle que hacemos un análisis bien profundo de los eridosomas en relación a la aceleración pedal de cada una de esas arterias, con un análisis por ahí que hasta angiográfico o por ultrasonido. Y luego decimos, ok, bueno, este paciente va a andar bien con una arterialización o no. Y luego creo que encontraremos que va a haber, porque es lo que creo que yo ahí estoy perdiendo la batalla. Creo que hay algunos de estos que una arterialización, a menos que sean, logremos hacer arterializaciones más eficientes en el corto plazo, vamos a tener que, a huevo, hacer una revascularización compleja del arco a sabiendas de que eso no va a durar mucho, pero con el objetivo de que vamos a proteger al paciente del choque isquémico que viene de la arterialización. Entonces, yo creo que vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, bueno, a este cristiano es un no option, pero por una NDVA le va a ir bastante bien porque tiene X, Y, Z hemodinámicamente basal, que sabemos que eso va a ser, no le va a golpear. Pero a este otro cristiano tenemos que hacer toda una revascularización compleja del arco antes de considerar un DVA. Y dependiendo del éxito de esa revascularización y a sabiendas que probablemente la permeabilidad a largo plazo de esa revascularización no va a ser genial, puede ser que haya que hacerle un DVA. Y creo que también vamos a ver DVAs de diferentes, ¿verdad? Habrá DVAs de DVAs. Estará la grande del stent masivo que tiene estos flujos y habrá unas DVAs chiquititos, ¿sabes? Porque creo que uno puede hacer un DVA de la lateral plantar a la vena lateral plantar y eso por ahí también puede ayudar. Entonces yo creo que hay muchísimo más que hablar sobre este tema, pero creo que los dos pensamientos no son oposiciones, sino que van a convertirse en un complemento, que va a ser súper importante tener la capacidad de hacer estos accesos súper complejos distales encima de por ahí una arterialización, como un segundo, como algo más a largo plazo, como decís. Y en RESPAIN, ¿no? Yo creo que de alguna manera arrastramos clasificaciones desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Anacrónicas, Fontaine, Rutherford, donde el dolor en reposo parece que es un grado menor que la lesión trófica, pero el dolor en reposo es el gran enemigo de las técnicas endovasculares, donde la permeabilidad es cuestionable. Sin embargo, invertir en generar un nuevo networking, una nueva red de distribución, probablemente es la mejor manera de salir del dolor en reposo, ¿no? Mm, mm, mm. Bueno.
Bueno, Esta es muchísimas la hija de gracias a todos. Leandro, que dice, papá, vámonos. Sí, ya está, a esta hora están cenando ya, me tiro la puerta abajo. Pero Leandro es Bueno, lindísima. muchísimas ¿La hemos visto gracias. en Gracias el- a los tres. Sinceramente, realmente sabemos que es un esfuerzo el horario para ustedes. Y bueno, muy buenas las presentaciones, realmente hemos aprendido muchísimo. Gracias también a la audiencia y bueno, esperemos vernos pronto. ¿Sí? Bueno, Buenísimo, muchas gracias y pura vida. muchas gracias a Gracias. todos. Que Adiós. descansen. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.